El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENI y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. León XIV reivindica el mensaje de paz que lanzó en África frente a las violaciones del derecho internacional. Y precisa que Jesús no viene como un ladrón para robarnos la vida y la libertad. Y se reunió con la arzobispa de Canterbury en medio de divisiones anglicanas y tensiones ecuménicas. El Santo Padre ha delineado las características que deben tener los diplomáticos de la Santa Sede. El Papa León XIV bendijo la primera piedra del Centro Cuore de Gemelli dedicado al Papa Francisco. Una generación que no se calla. Jóvenes se hacen presentes en Marcha Pro Vida en la Ciudad de México. El Congreso Nacional Juvenil Misionero de México busca fortalecer una iglesia joven, viva y en salida en México. La Arquidiócesis Primada de México afirma: urge trabajar por la paz desde la familia. La violencia no surge de la nada. Y por último, entronizan en Chile una imagen de San José Gregorio Hernández, el médico de los pobres. Estas y otras noticias enseguida en los servicios informativos de Ver y Creer. Queridos amigos radioyentes, como cada semana es un gusto saludarle a través de la radio. Hoy tendremos el gusto de servirle en las voces informativas Marisa O'Farrill y Roberto Farril, junto con Ana Guadalupe Silvestre en la redacción y Miguel Ángel Mejía en la operación técnica. Marisa, tenemos mucho que informar. Sí, comencemos con el resumen informativo de la semana del Vaticano y Europa. Sea usted bienvenido a las noticias. Damos inicio a las noticias con información procedente de la sede apostólica para darle a conocer que, como es habitual al regreso de los viajes apostólicos, Su Santidad León XIV dedicó la audiencia general del miércoles a repasar su gira por África, que tuvo lugar del 13 al 23 de abril. 11 días de peregrinación pastoral en los que visitó 4 países de África: Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial. Recorrió 11 ciudades y realizó 18 vuelos. Mi permanencia allí quiso ofrecer al mundo un mensaje de paz en un momento marcado por conflictos y frecuentes violaciones del derecho internacional, afirmó el pontífice en los saludos a los fieles en inglés. Junto al llamado a la paz, añadió, quiso señalar las graves injusticias que existen en esos países tan ricos en recursos naturales y exhortó a la comunidad internacional a superar actitudes neocoloniales para comprometerse en una colaboración auténtica con el continente africano. Durante el rezo del Regina Coeli del 26 de abril, Domingo del Buen Pastor, el Papa León XIV subrayó que Jesús no se presenta como un ladrón para robarnos la vida y la libertad, sino como aquel que guía al ser humano por el camino correcto. En su reflexión previa a la oración mariana, el pontífice recordó que el Evangelio invita a confiar en el Señor, que no viene a quitar nada al hombre. Al contrario, afirmó, Jesús es el buen pastor que multiplica la vida y la ofrece en abundancia. No viene a secuestrar ni a engañar nuestra conciencia, sino a iluminarla con la luz de su sabiduría. No viene como si fuera a contaminar nuestras alegrías terrenales, sino a abrirlas a una felicidad más plena y duradera, aseguró el Papa. En otras noticias, la oficina de prensa de la Santa Sede ha informado que el Papa León XIV se reunió con la arzobispa de Canterbury, Sarah Mullally, en Roma. Se trata de la primera visita oficial de Mullally al Vaticano como líder espiritual de la Iglesia de Inglaterra, en medio de tensiones ecuménicas y divisiones internas entre los anglicanos. La delegación de Mullally durante su visita del 25 al 28 de abril incluyó representantes de la comunión anglicana y al recientemente nombrado arzobispo católico de Westminster, Monseñor Richard Moth.
En su discurso el 27 de abril, el Papa señaló que el diálogo ecuménico entre la Iglesia Católica y la Comunión Anglicana se ha vuelto más complejo en los últimos años. León XIV delineó algunos rasgos del sacerdote diplomático pontificio, un ministerio peculiar que atiende no solo a los fieles católicos, sino a toda la familia humana. Es un país o los distintos organismos internacionales del mundo. Al visitar la Pontificia Academia Eclesiástica en el marco de la celebración de los 325 años de fundación de la Escuela Diplomática de la Santa Sede, el Santo Padre recordó que ya hace algunos años, en su labor de prefecto de dicasterio para los obispos, tuvo la oportunidad de reflexionar sobre la misión esencial que desempeña el alma mater de los diplomáticos pontificios. Hoy, a casi un año del inicio de mi ministerio petrino, acompañado por el diligente compromiso de la Secretaría de Estado y de las representaciones pontificias, dijo el Papa. En otras noticias, el Papa León XIV bendijo la primera piedra del Centro Cuore, la nueva estructura del Policlínico Universitario Agostino Gemelli dedicada al tratamiento de las enfermedades cardiovasculares y consagrada al Papa Francisco. Esta iniciativa marca un paso decisivo en el fortalecimiento de la atención médica integral como un modelo centrado en la persona y en la excelencia de esta clínica de Roma, en la que el pontífice argentino estuvo hospitalizado en 4 ocasiones. Durante el acto, León XIV acogió con satisfacción la petición de inaugurar simbólicamente esta obra, subrayando el profundo significado del nombre elegido cuore, que en italiano significa corazón, cuore, corazón, pero también cuore es una palabra que se forma por las iniciales en inglés de Cardiovascular Unique Offer Regenerate, que identifica el área del Hospital Gemelli destinada a concentrar los cuidados cardiovasculares con una organización innovadora. Los obispos europeos han reafirmado su comunión con el Santo Padre y subrayan que su autoridad espiritual y moral no responda a la lógica de la confrontación política, sino a la fidelidad al Evangelio y a un valiente testimonio de la verdad. Los prelados europeos de la Comese se reunieron del 21 al 24 de abril para reflexionar sobre los desafíos que afronta la Iglesia Católica y las comunidades cristianas en Oriente Medio, así como el papel que puede desempeñar la Unión Europea en la promoción del diálogo, la diplomacia y la paz. Una de sus principales conclusiones ha sido la necesidad de subrayar la urgente responsabilidad de la Unión Europea y de sus Estados miembros de actuar en favor de la paz. En una impactante noticia le informo que el cardenal Ernest Simoni, de 97 años de edad, considerado un mártir viviente de la cruenta persecución comunista en Albania, se reunió en el Vaticano con el Papa León XIV en una audiencia privada marcada por el recuerdo del testimonio de fe de la Iglesia perseguida. Según informó la oficina de prensa de la Santa Sede, el cardenal Simoni regaló al pontífice una cruz y una reliquia de los mártires albaneses que dieron la vida por la fidelidad y el amor a Jesús y por la salvación del pueblo de Albania, para mirar a todos los hombres con la sonrisa del cielo, según lo explicó quien la entregó. El patriarca latino de Jerusalén, el cardenal Pier Battista Pizzaballa, publicó una extensa carta pastoral en la que ofrece una profunda reflexión sobre la misión de la Iglesia en Tierra Santa en medio de la guerra, subrayando que la ciudad de Jerusalén no es botín de guerra, sino patrimonio de la humanidad. El documento titulado «Regresaron a Jerusalén con gran alegría» aborda el impacto de los atentados terroristas de Hamas del 7 de octubre de 2023 y propone un camino espiritual, pastoral y comunitario para los cristianos que viven en la región.
En información procedente de la Tierra Santa, le damos a conocer que un grupo de soldados católicos figuró entre la treintena de jóvenes militares israelíes, hombres y mujeres, invitados a conversar con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu el pasado domingo 26 de abril. Esta reunión representó una oportunidad excepcional para que los cristianos que sirven en las Fuerzas Armadas israelíes compartieran sus puntos de vista y experiencias con el líder del gobierno de Israel. Estoy aquí en el despacho del primer ministro con un grupo extraordinario de jóvenes. Son soldados cristianos, hombres y mujeres de las Fuerzas de Defensa de Israel, declaró Netanyahu en un video, sentado en su escritorio, flanqueado por los soldados. Ocupan todos los puestos importantes en nuestras increíbles Fuerzas Armadas y realizan una labor extraordinaria, afirmó. El Papa envió en los últimos días ayuda humanitaria a Líbano y Ucrania, dos poblaciones en guerra, tal y como confirmó el nuevo limosnero pontificio encargado de las obras de caridad del Papa, Monseñor Luis Maril de San Martín, que aseguró que la caridad es evangelio vivido. El dicasterio para el servicio de la caridad es cauce de la ayuda del Papa. Estos días hemos enviado un tráiler a Ucrania con medicinas, productos alimenticios y de higiene, ropa. También hemos enviado al Líbano 15,000 fármacos de primera necesidad, aseguró el obispo español en un mensaje difundido en la red social X. El Santo Padre es consciente de que entre las vocaciones a las que hombres y mujeres son llamados por Dios, el matrimonio es una de las más nobles y elevadas. Así lo afirmó el pasado mes de octubre, con motivo del 10º aniversario de la canonización de los santos esposos Louis y Célie Martin, padres de Santa Teresa del Niño Jesús. Por ello, ha puesto en marcha un proceso para afrontar tanto las crisis matrimoniales como el creciente temor de los jóvenes a casarse y formar una familia. León XIV convocó para el próximo mes de octubre en Roma a todos los presidentes de las conferencias episcopales del mundo con el objetivo de buscar una respuesta a una cuestión que considera crucial no solo para la Iglesia, sino también para la sociedad. El documento titulado La ecología integral en la vida de la familia, elaborado conjuntamente por el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral y el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, fue publicado el pasado lunes 27 de abril para promover en el seno de la familia el cuidado de la creación y de la vida humana, en el que advierte sobre el avance de determinadas ideologías contrarias a la vida, que fomentan el aborto y la esterilización como medios para controlar el crecimiento demográfico. El texto constata que en la actualidad existe una tendencia a percibir el crecimiento demográfico como la principal amenaza para la humanidad y lamenta las políticas de algunos gobiernos que difunden el aborto. Y hasta aquí las noticias de lo que ha ocurrido en Europa, en la sede apostólica y en Oriente. Usted ha quedado ya bien informado y más adelante le daremos a conocer los sucesos en México y en el continente americano. Ahora nos enlazamos con Radio Vaticana, la radio del Papa, para entregarle a usted la crónica de la audiencia general presidida por el Papa el pasado miércoles y su catequesis en lengua española. Radio Vaticana, la radio del Papa. Queridos hermanos y hermanas, quisiera hacer un breve resumen del viaje apostólico realizado del 13 al 23 de abril en tierras africanas, en el que visité Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial. Ha sido una experiencia de gracia que me permitió, como pastor, encontrar y alentar al pueblo de Dios, teniendo como prioridad el anuncio de la buena nueva de Jesucristo y llevando también un mensaje de paz
en un tiempo herido por conflictos. En Argelia, al inicio del recorrido, pude volver a las raíces espirituales ligadas a San Agustín y al mismo tiempo fortalecer importantes puentes con la tradición de los padres de la Iglesia, así como con el mundo islámico y con el continente africano. En Camerún, renové el llamado a la reconciliación, la justicia y el desarrollo integral ante desafíos como la desigualdad y la violencia. En Angola, contemplé una iglesia viva, purificada por la historia, comprometida con la paz y la promoción humana. Finalmente, en Guinea Ecuatorial, fui testigo de una fe llena de esperanza, especialmente entre los jóvenes y los más necesitados. Doy gracias al Señor por este viaje, que ha sido un don tanto para los pueblos visitados como para mi ministerio petrino. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos al Señor que toque el corazón y la mente de todos, de modo que su evangelio pueda ser encarnado en nuestra vida. Con dolor y preocupación he tenido noticia de la trágica situación de violencia que aflige la región suroeste de Colombia, que ha causado graves pérdidas de vidas humanas. Expreso mi cercanía en la oración a las víctimas y a sus familiares y exhorto a todos a rechazar cualquier forma de violencia y optar decididamente por el camino de la paz. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias. Radio Vaticana, la radio del Papa. Así lo dijo el Santo Padre León XIV. Continuamos, queridos amigos, en Más del Pulso del Papa, los servicios informativos de Ver y Creer, ahora para informarle acerca de lo que ha sucedido en México y también en el continente americano. Nuevamente sea usted bienvenido a las noticias. Los gritos de vida sí, aborto no, la vida es una victoria y somos la generación pro vida resonaron este fin de semana en las calles del centro de la Ciudad de México durante la Marcha por la Vida, una movilización en la que destacó la presencia juvenil. La jornada se realizó en el marco del aniversario de la reforma aprobada el 24 de abril de 2007, cuando el entonces gobierno capitalino permitió el aborto a solicitud de la mujer hasta las 12 semanas de gestación. En más de nuestro país le informo que el 15º Congreso Nacional Juvenil Misionero de México, que tendrá lugar en San Luis Potosí del 23 al 26 de julio de este año, apunta a formar entre los jóvenes una conciencia misionera viva para así fortalecer su compromiso bautismal y su envío evangelizador. No es solo un evento, es un proceso que fortalece la identidad misionera, el compromiso bautismal y la esperanza en una iglesia joven, viva y en salida, aseguran los organizadores en un comunicado compartido con la agencia Así Prensa. El evento, que se realiza cada 3 años, tendrá lugar en el Centro de Negocios Potosí bajo el lema Con María de la Expectación, jóvenes llevando esperanza con la misión. La Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México informó entre 2007 y 2025 que se han realizado casi 300,000 abortos solamente en la capital del país.
La Arquidiócesis Primada de México hizo un llamado a trabajar por la paz desde la familia, pues la violencia que sufre el país no surge de la nada, y alentó a que cada uno asuma la responsabilidad de cultivar el amor y el cuidado del otro. En el editorial de su semanario Desde la Fe, la Arquidiócesis capitalina subrayó que la familia es el primer espacio donde aprendemos a mirar al otro como un don, es decir, como un regalo de Dios o como una amenaza. Es ahí donde se forman o se deforman las emociones, los vínculos y la manera de enfrentar el dolor. En noticias de los Estados Unidos, los obispos del país afirmaron que la violencia nunca es la respuesta después de que un atacante irrumpiera en el hotel donde se celebraba la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en Washington e hiriera a un agente del servicio secreto el pasado sábado 25 de abril. El arzobispo Paul Coakley, presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, declaró: «Agradecemos que la vida del presidente, de quienes lo protegen y de todos los presentes anoche se haya salvado de sufrir daños graves. Dado que la vida humana es un don precioso, no hay lugar para la violencia de ningún tipo en nuestra sociedad». La comunidad venezolana en Santiago de Chile recibió un gran regalo, una imagen de San José Gregorio Hernández, el médico de los pobres. Fue entronizada en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe. Con numerosa presencia de migrantes venezolanos, la celebración se realizó el pasado domingo 26 de abril. De esta manera, la parroquia se convierte en un punto de encuentro y hogar espiritual para quienes han dejado su tierra natal, pero no abandonan su fe. En su homilía, el sacerdote exhortó a los presentes a reflexionar sobre la migración, a poner en práctica la empatía y el amor al prójimo, recordando que Jesús mismo fue forastero y que el verdadero cristianismo se demuestra en las acciones de acogida. En noticias de Colombia, el 2 de mayo se cumplieron 24 años de la tragedia de Bojayá, una de las mayores matanzas cometidas en Colombia por las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, cuando lanzaron un cilindro bomba dentro de una iglesia donde se refugiaban más de 100 personas. Aquel ataque dejó 79 muertos dentro de la iglesia San Pablo Apóstol, entre ellos 45 niños. Además, entre los escombros se halló la imagen de Jesús con los brazos y piernas mutiladas, una talla de yeso llamada desde entonces el Cristo mutilado, y que se convirtió en un símbolo para seguir trabajando por la reconciliación del país. Para contribuir con este objetivo, la oficina en Colombia de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada invitó a los fieles a la consagración que se celebrará en la iglesia de San Pablo Apóstol. Monseñor Winston Mosquera Moreno, obispo de Quibdó, dijo que Colombia ya no aguanta más el derramamiento de sangre de inocentes tras los atentados terroristas en los departamentos de La Cauca y Valle de Cauca, que dejaron el trágico saldo de al menos 20 muertos y más de 45 heridos. Rechazamos y condenamos todas esas formas macabras de violencia que enlutan al país, señaló el prelado en un comunicado publicado por su diócesis el pasado domingo 26 de abril. Colombia ya no aguanta más derramamiento de sangre de inocentes por cuenta de esta barbarie que han sembrado estos grupos a lo largo y ancho del país. Por eso todos a una voz tenemos que rechazar y condenar sin ambigüedades estos actos demenciales, subrayó Monseñor Mosquera. En más de los Estados Unidos, le informo que el aniversario de Roe against Wade en 2012, durante una hora santa, Nikki Sheffer y su hija de 7 años, Grace, sintieron el impulso de iniciar un pequeño apostolado, vender almohadas pro vida hechas a mano para recaudar fondos para centros de apoyo a embarazadas. El programa también lleva ecografías en vivo a las aulas, adaptadas según el nivel educativo.
En primaria se enfoca en despertar asombro y alegría. Los niños lo aman absolutamente. Simplemente estamos poniendo ante ellos la alegría de la vida, afirmó Schaeffer. Hoy los ladrones y bandidos son los poderosos que se adueñan de la libertad y del futuro de los pueblos, los dictadores y sus secuaces que se disfrazan de políticos, pero que, en realidad, son delincuentes y criminales, afirmó desde el exilio Monseñor Silvio Báez, obispo auxiliar de Managua, en Nicaragua. Hoy son muy peligrosos, pues de modo blasfemo interpretan sus abusos, actos de corrupción e injusticias como una bendición de Dios, indicó el obispo nicaragüense en el exilio ya 7 años al celebrar la misa dominical en la parroquia Santa Agata en Miami, Florida, en los Estados Unidos. En una noticia que nos llega de Cuba, le informamos que el padre Yuniel Alfonso Quintero, conocido como Padre Lolo, cayó del techo de su iglesia en Cienfuegos el pasado 21 de abril y sufrió varias lesiones graves. El pasado viernes fue operado con éxito de la cadera, según informó la diócesis local. El día del accidente, el sacerdote, que es párroco de las parroquias Nuestra Señora del Carmen de Rodas y Nuestra Señora de la Caridad, fue llevado a la sala polivalente de terapia intensiva del Hospital General Universitario, donde fue atendido por las fracturas de cadera y cráneo, de acuerdo a la información de la diócesis cubana. Pues le pedimos al Señor que le restaure la salud al padre Yuniel Alfonso Quintero, el padre Lolo. Y hasta aquí las noticias. Usted ha quedado debidamente informado. Y ahora pues lo que nos resta es agradecerle que haya estado con nosotros, pero antes pues invitarle nuevamente a que me acompañe a recorrer el Reino Unido en una peregrinación del 8 al 24 de junio. Vamos a estar en Inglaterra, en Irlanda y en Escocia. Nos acompaña un sacerdote como capellán del grupo. Quien nos acompaña es una sorpresa para quienes vayan. Ya verán nada más quién es el sacerdote que nos va a acompañar. Bueno, pues quien quiera tener informes, al número 55 55 59 27 92. Lo digo una vez más, 55 55 59 27 92. Acompáñeme, vámonos del 8 al 24 de junio, Inglaterra, Escocia e Irlanda. Nos despedimos ahora. Le recuerdo que le hemos servido en la radio, Ana Guadalupe Silvestre en la redacción, Miguel Ángel Mejía en la operación técnica y en las voces de la información, Marisa O'Farrill y Roberto Farril. Marisa, feliz fin de semana largo. Feliz de semana también a ti y a nuestro grande público. A quien abrazo de todo corazón y le deseo que Dios le guarde. Y le dejamos con la bendición del Santo Padre. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Tante grazie. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, Zenith y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer.